Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué privilegio el poderme dirigir a ustedes por este medio otra vez para continuar con nuestro estudio acerca de conocer a Dios. Antes de iniciar nuestra enseñanza, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu unción que está sobre cada uno de nosotros y permanece en nosotros rompa toda mentira, argumento y razonamiento que nos impida conocerte cada día más. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, pero que por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra pueda ser sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre y para la bendición de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué privilegio el poderme dirigir a ustedes en esta noche para compartir una enseñanza de la palabra de Dios que espero que edifique, consuele y exhorte sus vidas como lo hace también con la mía y podamos alcanzar un mayor conocimiento del Señor. La palabra nos enseña en Juan capítulo 17, versículo número 3, que esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y en Juan capítulo 5, versículo 39 nos enseña o nos exhorta a escudriñar las Escrituras, porque en ellas a nosotros nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Estos dos versículos nos llevan a la comprensión de algo muy importante. La palabra, el objeto fundamental de la palabra es conocer a Dios. Conociendo a Dios es que vamos a conocer la vida eterna. Dios tiene mandamientos, Dios tiene bendiciones, Dios tiene también o nos enseña sus obras, pero el objetivo de todas estas cosas es que lo conozcamos a Él, porque esa es la verdadera vida eterna. Si solo conocemos los mandamientos, podemos caer en legalismo. Si solo conocemos sus bendiciones, en libertinaje. Si solo conocemos sus obras, se pueden quedar como historia. Pero detrás de esos mandamientos, detrás de esas bendiciones y detrás de las obras que Él hace en nuestra vida y en la vida de las naciones, nosotros lo vamos a conocer muchísimo mejor a Él y vamos a tener una mejor perspectiva de lo que es el cristianismo y por ende vamos a tener una mejor vida acá en la tierra, una vida abundante, una vida en prosperidad y más allá una vida eterna aún más plena. Por ello es que decidimos comenzar esta serie que ya llevamos más o menos 15 enseñanzas al respecto y todavía nos faltan algunas más. Y hoy vamos a hacer un resumen de lo que hasta aquí hemos ido aprendiendo. Y para ello vamos a comenzar con Job, capítulo 11, versículos del 7 al 9. La palabra de Dios dice: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Lo que nos está enseñando este versículo es que Dios es infinito y como infinito no tiene límite. El conocimiento de Dios no tiene ningún límite, es ilimitado y cada día podemos conocerle cada vez más a través de su palabra, pero tenemos que tener bien claro el objetivo de la palabra. El objetivo de la palabra es conocer a Dios. Y conocerlo a Él significa vivir la vida abundante, vivir la vida plena, vivir la vida eterna que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en este punto es importante recordar que la vida eterna nosotros no la vamos a comenzar a vivir hasta que lleguemos a su presencia. La vida eterna la estamos viviendo ya desde el día en que cada uno de nosotros fuimos salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia.
y que cada día vamos a ir aumentando la calidad de la vida eterna, la calidad de la vida que vivimos en la medida en la que vayamos conociendo a Dios. Al conocer a Dios vamos a conocer el porqué de sus mandamientos, el porqué de sus bendiciones, el porqué de la forma como Él obra en nuestras vidas y en la historia humana, para bendecirnos y para alcanzar una vida aún más plena. Ya por eso la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese aumento va en relación al conocimiento de Dios a través de su palabra. Recordemos lo que nos dice también Jesús cuando habla del Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas y les revelará acerca de mí. ¿Para qué? Para que tengamos un conocimiento más pleno de Él, y teniendo un conocimiento más pleno de Él podamos tener una vida mucho más abundante. En los estudios anteriores hemos visto una serie de atributos de Dios. No son todos los atributos de Dios, son algunos de ellos, y vamos a seguirlos conociendo en las próximas enseñanzas. Pero es importante hacer una pausa en conocer esos atributos para entender la necesidad de ellos, la necesidad de conocerlos para poder seguir adelante. Y una de las importancias, una de las cosas por las cuales es importante conocer los atributos de Dios o conocer quién es Dios, la persona de Dios, es que dada su magnificencia, majestuosidad e infinitud, eternidad y perfección de todos ellos, es imposible que en un estudio de esta naturaleza y aún en estudios más completos alcancemos una perfecta comprensión de todos ellos, pero debemos tener por lo menos una comprensión lo más amplia posible para poder vivir esos atributos de Dios, esas características de Dios, y aplicarlas en nuestra vida para tener una vida mucho más abundante. Y siendo imperfecto, incompleto y sencillo este conocimiento, necesitamos reforzar nuestra meditación en ellos. Es decir, no solo necesitamos una enseñanza, sino más allá de eso necesitamos meditar en la palabra de Dios, meditar en quién es Dios, para que de esa manera mejore nuestra comprensión de cómo actúan conjuntamente unos con otros. Porque en muchos cristianos a veces se produce frustración por el hecho de que, por ejemplo, alguien está creyendo sus bendiciones, pero no está creyendo en su justicia y está viviendo de una mala manera, y entonces no alcanza las bendiciones que la palabra de Dios le dice, y eso le frustra. Pero lo que no hemos entendido es que, por ejemplo, las bendiciones de Dios, que son una manifestación de su gracia, también están ligadas a su justicia, que se manifiesta en la obediencia a Él. Por eso la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a ser añadidas. Es decir, las bendiciones van ligadas a la justicia de Dios. Dios no puede bendecir en contra de su palabra, no puede bendecir a una persona que está viviendo en injusticia. Entonces las dos cosas son importantes que las conozcamos, tanto la justicia de Dios que se manifiesta en sus mandamientos, como la gracia de Dios que se manifiesta en sus bendiciones, para poder alcanzar todo lo que la palabra de Dios dice que vamos a alcanzar. Además de esto, el conocimiento de Dios nos va a permitir no caer en errores de apreciación ni en imágenes incorrectas de Él, que nos pueden llevar lejos de la obediencia y por ende lejos de la bendición, y en detrimento de nuestra vida espiritual aquí en la tierra y de una mejor vida en la eternidad. Recordemos que la palabra de Dios dice que en la casa del Padre muchas moradas hay, y nuestra vida eterna es una continuidad de nuestra vida acá en la tierra, solo que sin
tenernos que enfrentar al pecado, al dolor, a toda la maldad, a la corrupción, sino ya libre de todo eso, pero nuestra vida no va a sufrir un salto, sino que nuestra vida va a sufrir una continuidad, porque nosotros ya tenemos vida eterna desde el día que fuimos salvos en Cristo Jesús. Entonces es importante que acá en la tierra obtengamos la mejor calidad de vida eterna que podamos, porque a partir de ahí va a ser nuestra vida eterna en la eternidad, valga la redundancia. Sería locura decir también que porque Dios es infinito y nuestra mente no alcanza a comprender toda la infinitud de Dios, entonces por ello no debiéramos preocuparnos o esforzarnos en alcanzar un mayor conocimiento de Dios. Al contrario, eso debería ser un estímulo para cada uno de nosotros, porque conociendo mejor a Dios vamos a vivir una mejor vida, vamos a tener una vida más plena acá en la tierra. Resignarnos a que porque Dios es infinito y no lo vamos a conocer completamente aquí en la tierra, no deberíamos tratar de conocerlo. Acá es una locura, porque nos estamos privando a nosotros mismos de una mayor plenitud de vida, de una mayor prosperidad en nuestra alma, que implica una mayor prosperidad en todas las cosas. Recordemos lo que dice Tercera de Juan, capítulo 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Y la prosperidad de nuestra alma se da en la medida en la que vamos conociendo al Señor. Por ejemplo, el conocer no es suficiente, conocer que Dios es nuestro proveedor. Es necesario conocer que es nuestro proveedor de qué. Y eso lo vamos a ver analizando, estudiando y conociendo cómo Dios proveyó al pueblo de Israel. Primero, cómo Dios provee a la humanidad. Luego, cómo Dios provee al pueblo de Israel y cómo Dios provee a sus hijos, porque es distinta la provisión para cada uno de ellos. E incluso de no entender esto, podemos caer en la imagen de tener un Dios parecido a tipo Santa Claus, por un lado. O sea, un Dios que es condescendiente, que es de alguna manera alcahueto, que es de alguna manera, o que de alguna manera le podemos engañar con un falso arrepentimiento, con falsas promesas, etcétera, y que de todos modos nos va a bendecir. Eso sería una idea equivocada de Dios. Y eso crearía en nosotros frustración, de la misma manera que cuando a los niños se les engaña diciendo que Santa Claus les va a traer los regalos y ellos piden cualquier cosa y no la tienen, entonces se frustran. O bien podemos caer en otra idea equivocada de Dios, como un Dios rígido, un Dios dictador, autoritario, que nos da la perspectiva. Y esa perspectiva nos la da el hecho de enfocarnos mucho en sus mandamientos sin conocer su carácter de bendición, de gracia, de amor, de bondad, de benignidad, etc. Entonces necesitamos un conocimiento para poder entender perfectamente la razón de los mandamientos de Dios, y para poder conocer perfectamente la razón de las bendiciones de Dios, necesitamos conocer su carácter para no caer en ninguno de esos extremos o en los puntos intermedios, que de todos modos significaría una idea equivocada de Dios y por ende una merma en nuestra vida espiritual. La meditación, investigación y el escudriñar la palabra en busca de un mayor y mejor conocimiento y comprensión de Dios va a aumentar, no solo va a aumentar nuestra calidad de vida eterna, sino que además de ello va a aumentar nuestra capacidad intelectual, así como va a estimular el crecimiento y madurez de nuestra alma. Y a este efecto es bueno recordar lo que uno de los mayores predicadores, o de los más famosos y efectivos predicadores de hace 2 siglos, que fue Spurgeon, dijo al respecto, y dice: él dijo, el estudio propio para el cristiano es el de la divinidad. La ciencia más elevada y la filosofía más importante en la que el Hijo de Dios puede ocupar su atención
es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia del gran Dios al que llama Padre. Y aquí hay una cosa también que es importante mencionar. Una cosa es saber que Dios es mi Padre, pero otra cosa es conocer al Padre y vivir al Padre en nuestras vidas. Una cosa es saber que somos hijos de Dios y otra cosa es vivir como hijo de Dios y conocer lo que significa vivir como un hijo de Dios. O sea, el simple hecho de llamar Padre a Dios no quiere decir que lo vivamos como Padre. Y el hecho de llamarnos hijos de Dios no significa que lo vivamos como hijos. Por eso es necesario conocer a Dios y conocer sus atributos y sus características para que podamos disfrutar plenamente de su paternidad, para que podamos disfrutar plenamente de esa característica de Él, que es ser nuestro Padre, que es una gigantesca bendición en nuestras vidas. En la meditación de la divinidad, hay diversos en la meditación de la divinidad, o que es lo mismo que en meditar quién es Dios, es beneficioso para nosotros en todo sentido. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice la palabra que bienaventurado es el hombre que medita en la palabra de día y de noche y que en ella tiene su delicia. ¿Por qué? Porque en primer lugar no andará en camino de pecadores, no se sentará en silla de escarnecedores, y en segundo lugar será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí vemos y meditar en la palabra de Dios está en el contexto no solo de meditar en sus mandamientos o en sus bendiciones o en sus obras, sino meditar en el carácter de Dios que está determinando esos mandamientos, esas bendiciones y esas obras que Él realiza. Realmente creo que muchos cristianos hemos estado equivocados en el enfoque que le damos al estudio de la palabra, porque muchos se dedican a estudiar sus mandamientos o la mayoría, para ser sinceros, a estudiar sus bendiciones, y en sus Biblias está marcado todo lo que son bendiciones, pero no marcan sus mandamientos, cuando son los mandamientos lo más importante, porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros para poder derramar la plenitud de sus bendiciones, no el mínimo, sino la plenitud de sus bendiciones en cada uno de nosotros. Y también vemos mucho el hecho de que contamos o predicamos o compartimos o enseñamos las obras de Dios en el mundo, pero sin ver los principios que están detrás de esas obras de Dios, sin ver el carácter de Dios detrás de esas obras. Y un ejemplo es la historia del arca de Noé. Todos conocemos la historia de Noé, pero muy pocos meditamos en los principios que están detrás de lo que impulsó al Señor a provocar el diluvio, número 1, y 2, a permitir que Noé construyera esa barca en la cual se salvara él y toda su casa, y además la creación a través de animales para que se pudieran reproducir posteriormente. En esos principios no meditamos y entonces nos perdemos la riqueza o una buena parte de la riqueza de esa historia, porque detrás de la historia hay principios, así como detrás de los mandamientos hay principios y detrás de las bendiciones hay principios. Por ejemplo, muchos cristianos no entienden que los mandamientos de Dios son la salvaguarda que Dios ha establecido para que podamos vivir en la plenitud de la vida de Él. Más bien, muchos ven los mandamientos como algo, como un mandato autoritario de Dios, que al final de cuentas pareciera ser que lo que pretende es arruinarnos el disfrute de la vida, sin entender que realmente los mandamientos nos dirigen o son las salvaguardas
que nos permiten disfrutar plenamente de aquello que Dios creó. Por eso el Señor dice que todo lo que Él creó, lo creó para nuestro disfrute. Pero ese disfrute es dentro de sus límites, porque si salimos de los límites de la palabra de Dios, entonces vamos a caer en un campo en el cual vamos a perder esa plenitud, ese disfrute y esa bendición. Así que por ello es importante meditar en la palabra y poder ver las características de Dios, del carácter de Dios que están incidiendo en esos mandamientos y en esas bendiciones. En la meditación de los atributos de Dios, de quién es Dios realmente, porque muchos, y aquí quiero hacer un paréntesis, muchos conocemos las manos de Dios, pero realmente conocemos el corazón de Dios. Conocemos perfectamente las bendiciones, eso sin lugar a dudas, pero ¿conocemos al Dios de las bendiciones? Y la mayoría no. Por eso hay tanta división, diferencia o diferencias o discusiones en el cuerpo de Cristo, porque nos estamos enfocando mal en un tema sin ver el tema que está detrás, que es el carácter de Dios. Cuando entendemos el carácter de Dios, entonces vamos a poder tener una mejor comprensión de sus bendiciones, de sus mandamientos y de sus obras. La meditación en quién es realmente Dios es un tema tan vasto que hace que nuestro pensamiento trascienda lo temporal y vaya hacia lo eterno, en primer lugar. En segundo lugar, es un conocimiento que nos va a impedir que nuestro orgullo florezca. En realidad va a ahogar nuestro orgullo, porque nos va a hacer ver la magnificencia, la grandeza de Dios, y al ver la grandeza de Dios nos va a hacer ver realmente digamos, la poca cosa que realmente nosotros somos como para enorgullecernos, y eso nos va a llevar a la humildad. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los orgullosos, pero da más gracia a los humildes. Y dar más gracia a los humildes significa una vida más plena, una vida más próspera, una vida con más bendición. Pero tenemos que huir del orgullo, y el conocer verdaderamente a Dios nos hace que ese orgullo sea ahogado. Hoy, por esa falta del conocimiento de Dios en la cristiandad, realmente podemos, vemos detenidamente, vamos a observar que en la cristiandad hay mucho orgullo, al punto de que a Dios ya no le pedimos con humildad, sino con arrogancia. Nos creemos los merecedores de sus bendiciones y las exigimos, nos creemos merecedores de tener posiciones de éxito y las decretamos o nos enorgullecemos de ese tipo de cosas, y así sucesivamente podemos ver una buena cantidad de errores en los cuales caemos, que van en contra de nuestra bendición. Como el orgullo, la jactancia, la arrogancia, el sentirnos más de lo que realmente somos. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, nos dice que pongamos en servidumbre nuestro cuerpo, que renovemos nuestra mente y que no tengamos mayor concepto de nosotros que el que debemos tener. Y todo eso es una protección que Dios ha establecido para que, si nosotros la seguimos, entonces podamos vivir en la plenitud del Señor, en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Luego, el conocer a Dios nos va a permitir también el conocer el carácter de Dios, porque muchos conocemos a Dios de oídas, como Job, ¿verdad?
El caso de Job nos debería hacer meditar detenidamente en cuál es el nivel de nuestro conocimiento acerca de Dios, porque Job era un hombre manso. Era un hombre que es humilde, era un hombre, la Biblia dice de él que era un hombre manso, conocedor y temeroso de Dios. Sin embargo, al final del libro de Job y después de todas las pruebas, tribulaciones y todo que sufrió Job, él llega a una conclusión y dice: de oídas te había oído, pero hoy te conozco. Entonces nosotros necesitamos pasar del oír de Dios a conocer a Dios, y ese conocimiento es un conocimiento personal, íntimo, profundo, que cada uno de nosotros necesitamos adquirir a través de la meditación y del entendimiento de la palabra de Dios y de las cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca del carácter de Dios. Por el otro lado, al hacerlo, al ir conociendo más al Señor, vamos a tener una mayor plenitud y una mayor satisfacción de nuestra relación con Él. Es como cuando estamos enamorados de alguien. Una cosa es la satisfacción que tenemos al principio de la relación, pero en la medida en la que vamos conociendo a esa persona y nos vamos enamorando más de esa persona, en esa misma medida vamos experimentando una mayor plenitud en la relación y una mayor bendición en la relación, y también vamos poniendo un mayor cuidado en esa relación, dando lo mejor de nosotros mismos y siendo lo mejor que nosotros mismos podemos ser. El otro beneficio de conocer a Dios, de conocer a su corazón, es que eso nos va a llevar a conocernos a nosotros mismos y ver la necesidad de la transformación, la necesidad de la obra de Dios en nuestras vidas para transformarnos y para parecernos cada vez más al Señor. Y esa es una de las metas de la palabra. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que antes conoció los predestinó para que fuésemos hechos hijos al carácter de Cristo. Y también en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que el Espíritu Santo nos va transformando en la imagen misma de Cristo. Entonces esa es la meta suprema. ¿Por qué? Porque al vivir en la plenitud o al ir creciendo a la plenitud del carácter de Cristo, vamos a ir experimentando las bendiciones, el poder, la magnificencia de Cristo en nosotros, al punto de que ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros, y esa es la esperanza de gloria. Y esperanza de gloria significa bendición, santificación, abundancia, prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, etc. Así que el conocimiento del carácter de Dios nos lleva también a nos lleva no solo a conocernos a nosotros mismos, sino a establecer como una meta en nuestra vida el parecernos cada día más a Él, para poder vivir en la plenitud de las bendiciones, en la plenitud del amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, la paciencia, que son bendición para nuestras vidas. Así que ese es otro de los beneficios. También nuestra incapacidad de conocer completamente la naturaleza y el carácter de Dios debería enseñarnos a ser humildes, precavidos y reverentes delante de Él. Y esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente, de que el conocimiento de Dios ahoga el orgullo. Y el orgullo es una limitante para la bendición y la gracia de Dios en nuestras vidas. Otro punto importante en el entendimiento del conocimiento de Dios es que aún en la eternidad, nuestro conocimiento de Dios va a ir en aumento. El hecho de que lleguemos a la eternidad no significa que vamos a dejar de aprender de quién es Dios. Y en la medida en la que aprendamos
en la eternidad, en la que sigamos aprendiendo en la eternidad quién es Dios, en esa misma medida vamos a vivir una eternidad más plena, una eternidad de mayor calidad, una eternidad cada vez más bienaventurada, más satisfactoria, más llena, más plena, más integral, más completa. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Para entender este proverbio también necesitamos entender lo que significa la vida eterna. Y como ya mencioné anteriormente, vida eterna la comenzamos a vivir desde el día en que fuimos salvos. No necesitamos esperar la eternidad para comenzar a vivir la vida de Dios en nosotros. La podemos vivir desde ya. Y entonces, en Proverbios 4:18 dice, la vida del justo, no la vida del hombre, de cualquier persona. La vida del justo es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Si la perfección es infinita, eso quiere decir que todos los días de nuestra vida podemos crecer hacia esa perfección o vamos a crecer hacia esa perfección. Y los días de nuestra vida comenzaron en el día que fuimos salvos y no tienen final en la eternidad. Por lo tanto, aún en la eternidad vamos a crecer en el conocimiento de Dios. En la eternidad el Espíritu Santo no nos va a dejar, no nos va a abandonar. El Espíritu Santo va a morar en nosotros sin el impedimento de nuestro ego, va a vivir plenamente en nosotros sin el impedimento de nuestro ego ni de la carne, porque el ego y la carne en ese momento ya no van a existir. Entonces la relación con el Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo, la dirección, la guianza y la revelación del Espíritu Santo se van a manifestar plenamente en nuestras vidas para llevarnos a un mayor conocimiento de Dios cada día, y ese conocimiento, recordemos que es infinito. Por lo tanto, aún en la eternidad, cada día vamos a estar aprendiendo y conociendo más de Dios, y eso es emocionante. Si es emocionante conocerlo con nuestra mente natural, lo que conocemos hoy de nuestro Padre, de nuestro Dios, yo puedo experimentar anticipadamente lo emocionante que será conocerle por toda la eternidad y crecer en ese conocimiento de Él por toda la eternidad. Eso es maravilloso. Y otra cosa que nos lleva, a la que nos lleva el conocimiento de Dios, es a conocer que lo que Él es en sí y para sí mismo. Él es el todo suficiente para sí. Él existió desde antes del mundo, Él existió desde antes de toda la creación, Él existió desde antes de los seres humanos y la pasó muy bien. ¿Eso qué significa? Él no necesita de ninguno de nosotros para ser suficiente para sí mismo. Y si Él es suficiente para sí mismo, también es suficiente para nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios se revela a Moisés en su nombre. Moisés era enviado a los israelitas en Egipto y él tenía dudas de si lo iban a recibir bien, y entonces le pregunta a Dios: ¿y quién diré que me envía? Y entonces Dios le responde: diles, yo soy el que soy. ¿Y eso qué significa en el idioma original? En el idioma original significa: yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Y por qué es todo lo que nosotros necesitamos? Porque Él es suficiente para sí mismo. ¿Cuánto más no va a ser suficiente para nosotros mismos? Es cierto que Dios requiere de nosotros obediencia y servicio, así como agradecimiento, alabanza, etc. Pero, sin embargo, Él no se beneficia de ello, porque Él es autosuficiente, Él es todopoderoso y Él podría lograr por sí mismo todo lo que nos pide a nosotros hacer. En realidad, al final, en última instancia, los beneficiarios, y en una única instancia, los beneficiarios de agradecerle, alabarle, servirle, obedecerle, etcétera, somos nosotros. Lo mismo nosotros somos los beneficiarios de conocerle. El que
el que nosotros no le conozcamos a Él no hace que él cambie o Él sea diferente. Él es el que es y lo va a hacer por la eternidad. Él no necesita que nosotros le conozcamos. Nosotros necesitamos conocerle a Él, porque en la medida en la que le conocemos a Él, vamos a vivir una vida más plena. Él no se beneficia con nuestra obediencia. Nosotros somos los beneficiados de la obediencia. ¿Por qué? Porque al obedecerle, todas las añadiduras nos serán dadas. Nos mantendremos dentro de esa plenitud de vida que Él tiene. Él no necesita que nosotros conozcamos sus promesas. Sus promesas son en Él, sí, amén, y van a funcionar, las conozcamos nosotros o no las conozcamos. El beneficio o el beneficiado de que nosotros conozcamos las bendiciones de Él somos nosotros, porque somos los beneficiarios de ellas. Es como la oración. La oración no cambia a Dios. La oración no beneficia a Dios. Dios sigue siendo Dios con mi oración o sin mi oración. La oración me beneficia y me cambia a mí. Me alinea a su voluntad buena, agradable y perfecta para vivir esa vida plena. O sea, Dios, si nosotros oramos o no oramos, Dios no deja de ser Dios, ni Dios se mueve de su trono. El beneficiado con la oración soy yo. Es como en lo que concierne al diezmo. Dios no se beneficia con nuestros diezmos y Él es el dueño de toda la creación. Él es el dueño de todo el dinero, de todo el oro, de toda la plata. Y si este escaseara, pues Él solo habla y lo crea y crea más dinero, más riqueza y ya. O sea, Dios no deja de ser Dios porque yo no diezme. El diezmo no lo beneficia a Dios, el diezmo me beneficia a mí. ¿Por qué? Porque dice, probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador por ustedes. O sea, el diezmo es un beneficio para mí. No es un beneficio para el que lo da, no es un beneficio para Dios. Quienes niegan la realidad del diezmo, el mandamiento del diezmo, se están perjudicando a sí mismos. No están perjudicando ni a la iglesia ni a Dios. La iglesia es su obra, es la obra de Dios, y Dios va a proveer con diezmos, sin diezmos o a pesar de los diezmos. El único beneficiado con dar los diezmos no es ni siquiera el pastor, porque el pastor es un hijo de Dios y Dios va a suplir sus necesidades con diezmos o sin diezmos. El beneficiado con el diezmo es el que lo da, porque va a experimentar bendiciones en abundancia más allá de las económicas en su vida, como lo dice Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 12, y además va a experimentar que el diablo no le va a traer ni emergencias, ni accidentes, ni nada donde se desvíe el dinero que Dios le provee o las riquezas que Dios le provee. Así que si nos damos cuenta, este mandamiento del diezmo no es un mandamiento para beneficio de Dios, ni para beneficio del pastor, ni para beneficio de la iglesia. Es un mandamiento para beneficio de aquel que lo da. Y los que han obedecido ese mandamiento pueden dar testimonio de la bendición de Dios sobre sus vidas. Yo soy un ejemplo de eso. Comencé a diezmar hace 35 años en mi vida y hasta el día de hoy nunca me ha faltado nada. He sido sobrebendecido de formas absolutamente sobrenaturales. El beneficiado ha sido Dios. He sido yo, no Dios. Dios está en su trono y Él es el dueño de todo. Si yo obedezco, yo soy el beneficiado. Si no obedezco, yo soy el perjudicado. Los mandamientos de Dios son esas vallas protectoras que nos permiten mantenernos dentro de su plena bendición. La absoluta búsqueda y suficiencia de Dios debería ser una razón más que suficiente para que nosotros le buscáramos a Él, porque estando en Él y teniéndolo a Él, tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para nuestras vidas y aún mucho más de lo que necesitamos. La absoluta autosuficiencia de Dios debería hacer de nuestra búsqueda de Él nuestra meta suprema y más importante en nuestra vida. ¿Sabe qué? Muchos nos esforzamos por alcanzar éxito.
Muchos nos esforzamos por alcanzar prosperidad material. Muchos nos esforzamos por alcanzar la felicidad. Muchos nos esforzamos por alcanzar el éxito, por alcanzar un montón de metas terrenales, sin entender que si realmente nos esforzáramos en la meta suprema de conocer a Dios, tendríamos todas esas cosas con mucho menos esfuerzo y en más abundancia, porque Dios es el Dios de la abundancia, el Dios de la bendición. Él literalmente, y es una expresión, ¿verdad? Nada más entiéndala como una expresión, porque no encuentro otra, pero Dios literalmente se está muriendo de las ganas de bendecirnos. El problema no está en Él, el problema está en nosotros, que no entendemos que la obediencia es la garantía de la bendición plena y de la protección de esa bendición plena. Muchas veces Dios nos bendice, pero como no estamos en su obediencia, esas bendiciones no las disfrutamos. A veces ni siquiera las vemos. Por ejemplo, mire esto. La palabra de Dios dice que no nos endeudemos. Dios nos bendice con un incremento de salario. ¿Y qué sucede? No disfrutamos del incremento de salario porque tenemos a todos los acreedores detrás de nosotros cobrándonos. Entonces no podemos disfrutar esa bendición porque hemos desobedecido un mandamiento de no endeudarnos, y que además es un mandamiento sabio, porque si yo me endeudo todos los meses quiere decir que estoy gastando más de lo que gano, y si gasto más de lo que gano, tarde o temprano voy a entrar en una quiebra. O sea, el mandamiento es un mandamiento de protección para cada uno de nosotros, y si nosotros somos obedientes, en lugar de endeudarnos, vamos a tener suficiencia para poder comprar aquello que queremos o que necesitamos sin necesidad del endeudamiento. Lo vamos a poder conseguir al contado, y muchas veces pagando al contado tenemos un descuento en lugar del recargo que implica el endeudarnos. Es así de sencillo, es siempre un mandamiento. Todos los mandamientos del Señor son mandamientos de protección, pero si no conocemos su carácter, pareciera que Dios es autoritario y establece un mandamiento solamente por establecerlo, cuando no es así. Hay una razón detrás de los mandamientos, y la razón detrás de los mandamientos es el amor del Señor, que nos está protegiendo de malas decisiones que nos van a parecer buenas al principio, pero que al final lo que producen es muerte. La verdadera felicidad. Mire, todos queremos ser felices, ¿cierto? Todos en la vida queremos ser felices. Pero la verdadera felicidad solo la vamos a encontrar en el disfrute de Dios, en disfrutar de quién es Él, en disfrutar de conocerlo, en disfrutar de ser transformados por Él. Esa es la verdadera felicidad. La felicidad que nos pueden dar las cosas materiales, o la felicidad que nos puede dar una relación temporal con alguien, o la felicidad que nos puede dar el orgullo, esa es una felicidad temporal, esa es una felicidad que no va a permanecer. Pero la felicidad que viene del conocimiento y del disfrutar de quién es Dios, de su amor, de su santidad, de su justicia, de sus bendiciones, de su omnisciencia, omnipotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa felicidad es eterna, esa felicidad no la quita absolutamente nadie. Esa felicidad es permanente aún en medio de las tormentas, y el Señor Jesucristo es un ejemplo de eso. Dice la palabra que Él no abrió su boca cuando estaba en el tiempo de la pasión y de la crucifixión, por el gozo puesto delante de Él, que era ver la salvación de cada uno de nosotros. Aún en medio de la peor tormenta que Jesús experimentó, Él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque su disfrute no estaba en las cosas terrenales, en la vida terrenal, sino su disfrute estaba en el Padre. Y porque Él disfrutaba del Padre, cualquier contrariedad en la tierra no lo conmovía, no le quitaba el gozo, no le quitaba la paz. Y cualquier bendición que Él podía tener en la tierra, igualmente la disfrutaba, porque sabía que venía de Dios. Muchos cristianos están sufriendo hoy porque sus relaciones
interpersonales, relaciones de pareja, de noviazgo, etcétera, no están bien. Pero esto es en razón de que su relación no está puesta en Dios, sino que está puesta en la otra persona. Y la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 9, del 5 al 6, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía o que pone su esperanza en otra persona. Donde yo la tengo que poner es en Dios. Si yo pongo mi esperanza en Dios, Dios va a actuar, Dios va a obrar en mí y en la otra persona, para que esa relación sea una relación plena para ambos. Por eso la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, un incrédulo con un creyente. ¿Por qué? Porque uno sí tiene al Señor y el otro no. Por lo tanto, Dios sí va a obrar en uno, pero no va a obrar en el otro. Y entonces ahí no va a haber acuerdo, no va a haber la misma felicidad. Pero si ambos estamos en Cristo y ambos estamos caminando hacia Cristo, ahí vamos a encontrar la verdadera felicidad y la verdadera plenitud en la relación. Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 21, que seamos uno en Él. No uno en nosotros, uno en Él. Al ser uno en Él, somos dirigidos por Él, morimos a nosotros mismos, vivimos la vida de Él en nosotros. ¿Y cuál es la vida de Él en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Por lo tanto, si tenemos todas esas cosas, vamos a vivir una relación feliz de pareja, una relación feliz de noviazgo, porque estamos en Él, porque lo estamos poniendo a Él como el centro y porque estamos caminando hacia Él, hacia morir a nosotros mismos y vivir para Él. Pero esto solo lo logramos en la medida en la que vamos conociendo cada día más a Dios, porque el único disfrute pleno de la vida, la única plenitud de vida está en Él, en conocerle a Él. Conociéndole a Él, vamos a poder experimentar su santidad, así como su prosperidad. La santidad y la prosperidad son dos cosas que caminan juntas, porque es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Veamos lo que dice el Salmo 4, versículos del 6 al 7, y también Habacuc 3, 17, 18. Estos son los beneficios de conocer a Dios. Dice la palabra, y no conocerlo superficialmente, reitero, es conocerlo profundamente y crecer cada día en el conocimiento más íntimo de Él. Dice Salmo 4, versículos del 6 al 7. ¿Quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa a la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista en este pasaje? Dice, haz brillar sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Esto es equivalente a haznos conocerte a ti. Y conocerte a ti nos va a dar tal alegría a nuestro corazón que sobrepasa a la alegría que la demás gente tiene con motivo de las cosas terrenales. La alegría que viene de las cosas espirituales, que son eternas, es mucho mayor que la alegría que producen las cosas terrenales, que son temporales. Y esto viene, como vimos en el pasaje de conocer, de que Él haga brillar su luz sobre nosotros, la luz de su rostro, y esto equivale a hacer brillar el conocimiento de Él en nuestro corazón. Y también en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18, es un pasaje bien importante en relación a esto. Dice, aunque la higuera no florezca, lo material, lo terrenal, ni en las vides haya fruto, lo terrenal, aunque falle el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, lo terrenal, aunque se acaben las ovejas del redil y no hayan vacas en los establos, lo terrenal, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, permanecerá la alegría y permanecerá el gozo, aun cuando las cosas terrenales no sean
lo que nosotros quisiéramos o lo que nosotros deseáramos. ¿Por qué? Porque la verdadera alegría, la verdadera felicidad solo viene de Dios. Todo lo demás es efímero, todo lo demás es pasajero, y por todo lo demás, por las cosas terrenales que producen una alegría pasajera o efímera, siempre el diablo nos va a cobrar una factura. Siempre. El diablo es un cobrador de facturas. Y por el diablo no da nada de gracia. Lo que el diablo provee, que es el placer terrenal o las cosas que alimentan la codicia o las cosas que alimentan el orgullo, el diablo siempre va a cobrar factura. Porque lo único que viene de gracia es lo que viene del cielo. La palabra de Dios dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y si es el Padre de las luces, es Padre de gracia. Lo único que viene gratis es lo que viene del cielo. Todo lo demás, el diablo nos va a cobrar la factura. Así que nuestra meta suprema es la búsqueda del conocimiento de Dios, porque de ello viene la verdadera alegría y la verdadera felicidad. También en el estudio de los atributos de Dios resalta el hecho de que Él es soberano supremo del universo. Ningún dominio es tan absoluto como el de la creación. El diablo no tiene dominio, Dios tiene dominio, aún sobre el diablo. Por eso el diablo imagínense esto, el diablo le tuvo que pedir permiso a Dios para poder hacer algo contra Job. O sea, ni siquiera en el Antiguo Testamento el diablo podía actuar independientemente, ni era todopoderoso. Mucho menos ahora en el Nuevo Testamento, cuando la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, que el Señor Jesucristo derrotó y despojó a los principados y autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz y quitándoles todo dominio y toda potestad, porque los despojó. O sea, mucho menos ahora. Por eso la palabra también nos da a nosotros como hijos de Dios la garantía de que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, y juntamente con la tentación el Señor nos va a dar la salida. Es decir, no hay ninguna tentación que nos pueda superar. Si nos supera, es simple y sencillamente porque nosotros nos hicimos los tontos, porque tenemos el poder de soportar toda tentación, porque el Señor lo ha dicho: ninguna tentación nos va a sobrepasar. Número uno, nos va a sobrepasar nuestra capacidad de resistirla, y número dos, Él nos va a dar la salida. Si nosotros caemos en la tentación es porque no tomamos la salida que el Señor nos dio. Estamos esperando que Él nos empuje, y Él no nos va a empujar. La salida la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Entonces, Él es soberano supremo del universo. No hay ninguna fuerza, ningún ser, ni nada que nos pueda, que supere en poder al Señor, número uno. Y en el ejercicio de su poder soberano, Él hizo que algunas partes de la creación fueran inanimadas, como la tierra, las piedras, los metales, etc. Otras les dio un organismo y los hizo susceptibles de crecimiento y expansión. A otros no solo les dio organismo, sino también les dio una existencia más o menos consciente, con órganos del sentido y movimientos propios. Y por sobre todo ello, creó al hombre con el don de la razón y un espíritu inmortal, por el cual está unido a un orden de seres espirituales más elevados que habitan en las regiones superiores. Él agita el cetro de su omnipotencia sobre el mundo que Él creó. De hecho, Él sostiene ese mundo. La palabra de Dios dice que todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Por eso en Daniel capítulo 4, versículos 34 al 35, nos enseña que alabemos y glorifiquemos al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas las edades. Y Daniel dice: todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, y no hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces?
De tal manera que necesitamos entender algo. La criatura por sí misma y considerada como tal no tiene derecho alguno. Es como un carro que es fabricado por un fabricante X, no tiene derecho sobre sí mismo. El fabricante va a determinar su uso y a quién se lo entrega. No puede, de esa manera, la criatura es igual. La criatura es una creación de Dios y por ello no puede exigir nada a su creador y no, ni siquiera cómo quiere ser tratada. No tiene ninguna razón para quejarse. Es el creador el que determina lo que va a darle y cómo lo va a tratar. No obstante, al pensar en el señorío de Cristo, en el señorío absoluto de Dios, en su soberanía, en su voluntad absoluta, no podemos ignorar que Él es un Dios de misericordia, es un Dios justo y bueno que siempre hace lo recto y ejerce su voluntad con equidad. A cada quien le da lo que quiere. También Él asigna a cada criatura su lugar que le parece bien a sus ojos. Ordena las diversas circunstancias de cada uno según sus propios consejos. Hace a cada uno vaso de lo que él quiera hacerlo, de lo que él haya determinado hacerlo, de acuerdo a su determinación inmutable desde antes de la fundación del mundo, y tiene misericordia del que él quiere y no tiene misericordia de quien él no quiere, y al no tener misericordia de quien él no quiere no lo hace injusto. ¿Por qué? Porque el que no recibe la misericordia es porque no la merece, y el que recibe la misericordia tampoco la merece, pero es un regalo de Dios que Dios compró al precio de su propia vida, de su propia sangre. Y la oferta de la misericordia está disponible para todos. Sin embargo, los que no quieren arrepentirse de sus malas obras, los que quieren permanecer en sus malas obras, desprecian esa oferta de misericordia, y al despreciarla se hacen merecedores del castigo que Dios determine para ellos. Dios no es injusto de ninguna manera. Dios es extremadamente justo, más que extremadamente justo, perfectamente justo. Donde quiera, y esto es importante entenderlo, donde quiera que estamos, Él nos ve. A Él no le pasa desapercibida ninguna circunstancia de nuestra vida. Nosotros nos cuidamos muchas veces de que los demás no se den cuenta de las cosas que hacemos. Sin embargo, Dios sí se da cuenta. Nos cuidamos de que no sepan lo que pensamos, pero Dios sí sabe lo que está pensando. Nos cuidamos de que los otros no escuchen nuestras palabras, pero Dios sí las está escuchando. ¿Por qué? Porque su ojo está sobre toda criatura, sobre toda su creación, dice la palabra. A quien quiera que seamos, y nuestra vida y posesiones están a su disposición. Se las hayamos entregado voluntariamente o no, Él es el soberano. Nosotros venimos voluntariamente y le entregamos nuestra vida a Cristo cuando somos salvos. Y eso nos hace personas que a los ojos de Dios nos convertimos en sus hijos. Pero igual, Él podría disponer de nuestra vida y de todo lo que somos como Él quiera, porque Él es nuestro dueño. La palabra de Dios dice que en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos y en Él morimos. Seamos creyentes o no. De hecho, ese pasaje, cuando lo dice Pablo, se lo dice a los corintios que estaban en un templo pagano. O sea, no eran creyentes, y de todos modos les está diciendo, su vida le pertenece a Dios. Y en Él se mueven, y en Él son, y en Él van a morir. Eso no quiere decir que van a ser salvos. Eso quiere decir que Dios dispone soberanamente de nuestras vidas porque Él nos creó. Nosotros no tenemos vida por sí mismos, tenemos una vida que nos fue dada. Y la calidad de esa vida y las características de esa vida las determina quien nos la dio. Con una gran diferencia. Para el impío, Dios es Dios. Pero para el creyente, Dios es Padre. Y eso determina una diferencia en el trato, en la relación, en las bendiciones, pero también en los requerimientos de Dios
para con cada uno de nosotros. Para el pecador, Dios no es Padre. Para el pecador es fuego consumidor. La palabra en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17 nos dice, por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo Dios, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. El conocer a Dios en todas sus perfecciones, en todas sus divinidades, en todas sus características, nos debe llevar a nosotros, los hijos de Dios, a por lo menos 5 cosas. La primera, agradecimiento, porque pudiéndonos haber destinado a ser vasos de ira, nos hizo vasos de misericordia y nos libró del infierno. En segundo lugar, ese agradecimiento nos debería llevar a alabarle con todo nuestro corazón, con agradecimiento. No simplemente un canto, sino una alabanza agradecida. En tercer lugar, nos debería inducir a la obediencia, por agradecimiento, por amor a Él, a la obediencia y a la santificación. En cuarto lugar, nos debería llevarnos a buscar, a amarle más a Él, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y en quinto lugar, a conocerle más. Conociéndole más, le vamos a amar más. La palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando le conocemos a Él, vamos a ver la manifestación de su amor en todos sus atributos, en todas sus características, en toda su divinidad. Y conociéndolo más a Él, lo vamos a amar más a Él. Porque también nos vamos a conocer más a nosotros mismos y vamos a ver la indignidad de quienes nosotros éramos, y eso nos va a hacer valorar muchísimo más esta salvación tan grande que Él nos dio. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado con esta enseñanza. Muchas gracias por su atención. Es un privilegio y una bendición para mí el poderles compartir esta palabra a cada uno de ustedes. Antes de que se retiren, quiero hacerles 4 observaciones. La primera de ellas es que si esta enseñanza fue de bendición para su vida, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales para que también bendiga la vida de ellos. En segundo lugar, todas estas enseñanzas y muchas más, usted las puede volver a escuchar o puede accesar a ellas si alguna se la perdió a través de nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Suscríbase por favor y acceda a todas las enseñanzas, tanto la suscripción como el acceso son totalmente gratuitos, sin ningún costo. Para nosotros es una bendición poner ese canal a su servicio, a su disposición, para edificarle, exhortarle y animarle en su vida cristiana. El tercer recordatorio es que todos los días tenemos una transmisión, normalmente es a las 8 de la noche. El día de mañana, por una situación especial, vamos a hacer la transmisión a las 2 de la tarde, pero va a estar disponible en la página de Facebook todo el día y todo el tiempo para que usted pueda accesar a ella cuando usted lo requiera. No vamos a tener mañana una transmisión en directo a las 8 de la noche, sino a las 2 de la tarde, pero la vamos a compartir de nuevo a las 8 de la noche ya en archivo, para que usted pueda accesar a ella igual que a esta. Y los próximos días pues igual estaremos transmitiendo una enseñanza a las 8 de la noche. Así que le invitamos a sintonizarnos. Y la cuarta observación que le quiero hacer es que si usted necesita salir a trabajar o a ser mandado, por favor, tome las medidas de precaución. La palabra de Dios dice: el avisado ve el mal y se aparta o se protege. Entonces, por favor, si va a salir, use su mascarilla adecuadamente, lávese las manos con jabón lo más constantemente que pueda y mantenga el distanciamiento necesario para evitar cualquier posibilidad de contagio. Protegiéndose usted, está protegiendo a su familia y está protegiendo a todo su entorno. Nosotros protegemos a los demás. Esa es una aplicación del principio de la palabra de amarnos
a nosotros mismos y amar al prójimo. Antes de despedir la transmisión, permítame orar por usted y por los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir esta palabra, de conocerte cada día más y conociéndote más, Señor, poder experimentar no solo un mayor amor hacia ti, al entender más completamente, Señor, esta salvación tan grande que tú nos has dado y tu misericordia y tu gracia y tu amor para con cada uno de nosotros, sino también, Señor, nos permite vivir en una vida más plena, más abundante y más próspera integralmente, Señor. Padre, también en esta noche venimos dándote gracias por el libre acceso que tú nos has dado al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, levantamos delante del trono de tu gracia a cada uno de nosotros y nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado, Señor, libertando al que esté preso todavía de mentiras, argumentos y razonamientos que son contrarios al conocimiento tuyo, Señor, y que nos están impidiendo vivir una vida más plena en ti. También te pedimos, Señor, que tu mano supla cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que tú levantes al que esté caído, fortalezcas al que está debilitado, que, Señor, tú extiendas tu manto de alegría y tu óleo de gozo sobre cada persona y cada corazón, Señor, que esté experimentando alguna aflicción, frustración, decepción, desánimo, angustia, ansiedad, temor, etcétera, Señor, y cambie su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor, y que a cada uno de nosotros en esta noche nos dé, Señor, un descanso reparador, que nuestras energías sean recuperadas para que el día de mañana podamos hacer todo, Señor, lo que necesitamos hacer y lo hagamos con gozo, Señor, para la gloria tuya y con productividad, con fructificación, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe tú toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Muchas gracias por el privilegio de conectarse con nosotros. Es un privilegio para mí, una bendición poderlo hacer y que tengan una linda noche. Un abrazo para todos y bendiciones para el día de mañana. Hasta mañana. Bendiciones.